Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, yo empecé a estudiar física en Lusach. El fin de semana, hace años, 20 años atrás más o menos, había unas clases de física experimental los sábados. Y venía todos los sábados del colegio, no sé cómo llegué acá, no me acuerdo. Y veíamos experimentos, teníamos experimentos eléctricos, de mecánica, muy, muy entretenido. Después me fui a Chile, ahí conocí a Seba, hice el doctorado, hice el máster en Chile, le hice el doctorado en Holanda, y cuando estaba terminando el doctorado en Holanda, que era en medios granulares, simulaciones computacionales, nada que ver con instrumentos musicales, conocí al abuelo de mi ex señora, que es Wolfgang Hubel, y me senté ahí a ver cómo trabajaba en ese asiento, y fue increíble. El olor de la madera, de los barnices, la belleza de los instrumentos completamente hechos a mano, que por ahí hay un violín dando vueltas, si alguien me lo... Sí, es. La forma, la curvatura, como toda la sensación multimodal de tener un instrumento en las manos fue como increíble, y dije, necesito aplicar mis conocimientos de física a esto. ¿Cómo lo hago? Fue raro, y respondo a esta pregunta porque siempre todo el mundo me pregunta cómo estoy estudiando instrumentos musicales de la física. No es trivial, porque no hay una carrera. Hay un par de máster en acústica musical en el mundo, pero no es lo mismo que hago yo. Después de estar 3 años en Europa, iba todos los años un mes a aprender lutería, a trabajar con la madera. Me puse con un taller en Valpo, volví a Chile mientras estaba haciendo un postdoc en la Chile con Rodrigo Soto, que me odia porque trabajé un 30% del tiempo en eso, mientras el 70% tenía el taller en mi casa, después en Barrio Puerto. No se veía el mar, pero era la idea. Y la lutería es un arte renacentista, más o menos. Viene los instrumentos musicales que tenemos, el violín, fue definido en el 1650, más o menos. Esa es la forma que adquirió en ese momento y no cambió más hasta ahora. Que es una cosa bien rara, porque el material con que está hecho sí cambia. Ha cambiado el clima, ha cambiado los árboles, se acabaron los árboles viejos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la tradición y la modernidad o la tecnología se pueden encontrar para mantener algo, el sonido, la forma en que vibra el instrumento, con variaciones en cómo se ve y en el material de que está hecho. Anyway, creo que una parte importante de hacer investigación interdisciplinaria o transdisciplinaria, en este caso yo creo que fue más trans que inter, porque significó que yo tuve que dejar la academia, dejar el postdoc y hacer otra cosa con las manos por un buen tiempo para poder entender el problema desde su propia naturaleza, no desde la imposición física de que okay, voy a hacer un experimento, tengo que medir la rigidez, el módulo de Young, etcétera, etcétera, etcétera. Los instrumentos musicales no son objetos naturales, son objetos sociales. Uno tiene que entender toda esa sociología de hacer instrumentos para poder hacer experimentos. El 2019, cuando estaba el estallido y teníamos bombas lacrimógenas en Valparaíso, le había escrito terminé mi primera guitarra por ahí, de hecho fue unas protestas anteriores que terminé la primera guitarra, y le mandé un mail a un profe en Italia, en Cremona, y le dije, soy luthier, soy físico, quiero estudiar instrumentos musicales. Y él me dijo, vente para acá. Y me fui a Cremona, en 2019, y mi idea era mezclar el computador, la tecnología que había aprendido durante mi doctorado, mis postdoc, mayormente simulaciones computacionales FEM, y un poco de inteligencia artificial, como pueden ver ya los pesos de las matrices de correlación, y el hacer instrumentos a mano.
Y eso es lo que les voy a hablar ahora, que van a ser, en estos 3 años hemos publicado como 10 papers en el área y voy a hablar de 2 solamente, 3. Donde mezclamos inteligencia artificial, simulaciones computacionales y craftsmanship, artesanía, que me carga esa palabra. Craft tiene un sentido más como manual para mí. Ok, y en particular voy a hablar de violines y guitarras, esas dos cosas. Y un tercer punto que no dije, que fue que el papá de Galileo era lute player. Laudero. Perfecto, gracias. Español especial. Era laudero y tenía experimentos en el sótano de la casa con cuerdas, donde estudiaba la relación entre la tensión, el grosor y el tono de la cuerda. Entonces yo imagino a Galileo cuando chico jugando en el sótano con estas cuerdas que estaban con diferentes pesos, viendo que la música y la ciencia estaban muy, muy unidas. Y para mí es como un volver a esos tiempos, al 1600, donde las dos cosas iban de la mano. O por lo menos en el mismo edificio. Ok. La pregunta como que llegué a hacer en Italia fue ¿cómo entrenamos una red neuronal para que aprenda a predecir algo sobre violines? ¿Ok? A diferencia de los gatos y perros que nos ponen la foto, que la red neuronal aprende muy bien, yo asumo que todos saben qué es una red neuronal. Ya. Sí. O sea, la red aprende a detectar qué es un gato y qué es un perro. Exacto. Desde la correlación que hay en los píxeles de una foto. Pero la foto de un violín captura solamente la forma bidimensional, mientras que deja de lado toda la estructura tridimensional del instrumento. De hecho, hay papers de científicos que dicen, vamos a estudiar un violín plano. Es como un pedazo de cartón con forma de violín, no es un violín. Porque la curvatura del instrumento, la gracia que tiene, a diferencia de la guitarra, es que incrementa la rigidez del instrumento y puede soportar mayor peso, puede soportar la tensión de las cuerdas, que si fuera plano, se rompería. O sea, estamos hablando de... no pueden medirlo, pero pueden sentir que esto es una placa de madera de 2 milímetros, más o menos. 3. La parte de atrás. Y la parte de adelante del violín es abeto, maple, arce, en español, y se pegan con cola de pez o cola de conejo. Es como la misma tecnología que usaban los griegos, los egipcios para hacer cajitas. Pegar pedazos de madera con cola de animal. Ok, las puras fotos no lo logran. No logran capturar qué es un violín. Esta foto la robé del laboratorio. Cuando entré al lab, vi esto y fue como los fantasmas de Stradivari. Y me dije, quiero trabajar acá. Eso fue así. De hecho, fue el 2018 que fuimos de vacaciones a Cremona y descubrimos el laboratorio. Bueno, o sea, llegué a esto de suerte. Esa es como la conclusión que he sacado. Ok, lo primero que hicimos, o que hice, fue copiar el modelo de un luthier cremonés del 1800 que dibuja el outline del violín con círculos, con todos esos circulitos que está ahí. Lamentablemente no tengo la imagen antigua acá. Lo hace a mano con el compás y la regla, lo puse en el computador y funcionaba perfectamente. Si uno tiene una parametrización de algo, es re fácil pasárselo al computador y que el computador aprenda cosas sobre él. En la izquierda son los parámetros, los puntos que uso, que por continuidad al final son como 25 parámetros geométricos. Y es en la derecha la forma del violín que uno obtiene a partir de esos puntos. Después hay otra parte fundamental en el instrumento que es el espesor de la madera.
no son homogéneos. Este es un ejemplo histórico antiguo cremonés de 1600, 1700, y el color representa el espesor del leño en ese lugar. Aquí hay una barra armónica. ¿Cuántos de ustedes tocan algún instrumento de cuerda? ¿Cuáles? O sea, ¿algo aparte de guitarra y piano? Charango. Cello. Bueno, ya. Charango también tiene barras armónicas. Sí. ¿Y algún otro? Viola, toqué viola. Viola. También, si te has visto la viola tiene la barra armónica en la tapa, que se usa para endurecer un poco más la tapa. Por eso se ve esa línea amarilla más grande. Pero el espesor no es el mismo en la parte de abajo. ¿Cómo? Okay, perfecto. En la parte de arriba, en los lóbulos, que es la parte central donde están los ojos. Nosotros reprodujimos eso definiendo 9 regiones en la tapa que tenían diferentes espesores que los podemos variar entre 2 milímetros y 4 milímetros. Además, la forma cambia. La forma del violín obedece a un patrón geométrico de belleza o fue con alguna otra consideración. No sé. La forma del violín no es un nombre singular. Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Y al respecto, ¿existe algún criterio, algún parámetro que uno pueda definir? Calidad, empieza la resonancia, algo que pueda traducir. Sí, vamos a llegar a eso. Bueno, como decía, el violín es un instrumento construido históricamente, socialmente. En el barroco era más chico, cuando llega Stradivarius era más chico y más guatoncito, más redondo, volumétricamente. Stradivarius lo que hace es que los alarga un poco y los hace más planos. Y eso aumenta el sonido, la proyección del sonido. Y nuestro programa computacional puede hacer muchos ejemplos de diferentes violines. Entonces, la idea es, si tengo muchos ejemplos, puedo hacer un random sampling del espacio de fase, de parámetros de los violines y ver cómo se correlaciona la forma con el sonido. Y por el sonido, la dimensión estética del sonido es algo que no vamos a tocar porque es demasiado complicado. Otra cosa. Pero por lo menos vamos a ver cómo vibra, sabemos cómo va a sonar. En principio. Ok. ¿Cómo se modelan los violines? Matemáticamente es bastante fácil. Un polinomio de grado 6 puede recuperar esta curva. Y uno varía los parámetros, esos 6 parámetros del polinomio, y obtiene diferentes longitudinal arching, se llama en esta dirección, porque el árbol crece así, hacia arriba, también puede crecer hacia abajo. Pero esta es la dirección longitudinal, la dirección radial, no, en este caso la dirección radial es así, y la dirección tangencial de la madera. Y se ven estas betas, que son variaciones en la estructura interna del árbol. El arco transversal, este es un artículo que estoy escribiendo ahora, es como una formulación matemática general sobre el arching del violín. Porque uno sabe que tiene que llegar con derivada cero aquí arriba, al punto medio, con derivada cero a este punto de acá. Entonces una simple función bicuadrática, 1 menos x cuadrado al cuadrado, funciona, que se escala con algún factor y te da diferentes arcos. Y los puntos son un scan de un strand. Es bastante difícil trabajar con instrumentos históricos porque están todos deformados. Porque uno pone las cuerdas y se empiezan a mover. Entonces es difícil saber cómo era un Stradivari hace tiempo. Ok. Una vez que tengo los 25 parámetros del outline, los 9 parámetros del espesor y
10 parámetros del arching que por simplicity's sake solamente varía la curvatura, como la guata del violín, puedo obtener un montón de diferentes formas. Aquí el color map es la altura del violín. Y históricamente ustedes no van a ver nunca un violín de esa forma, lo que sí pueden ver es un contrabajo. El violín, volviendo a la ¿por qué la forma es así? Porque lo tocan humanos. Entonces, lo tocan humanos con un arco. El arco está como más o menos determinado por el tamaño del humano que lo toca. El C-Bouts, ¿cuál es la traducción de bout en español? Arco. Los bouts, ok. La voluta. Las volutas acá. Entonces se llaman C-Bouts en inglés, lower bout, bout de abajo, en upper bout, la curva de arriba. Es porque uno tiene que tocar las cuerdas con un arco y si fuera como una guitarra, de hecho hay violines como guitarras sin las puntas, si fuera cuadrado no le pega, entonces hay que sacarle al medio. Las puntas son necesidades constructivas, porque uno empieza en Cremona, de hecho este es alemán, no tienen los corner blocks, que son estas cositas de acá, que sujetan los lados cuando uno los pega. En Alemania se empieza desde afuera con un molde externo, entonces uno moldea las costillas a este molde externo y de ahí las pega, mientras que en Cremona se empieza con un molde interno donde se hacen los corner blocks, se da la forma y se pega las costillas a este molde interno, después se desarma. Por eso los diferentes partes del instrumento. Ok, ¿cómo se ve nuestro dataset de tapas? Porque claro, antes de hacer el violín entero hicimos solamente la tapa, que uno cree que es la parte más importante del instrumento. Y en la derecha pueden ver la respuesta vibracional de la tapa midiendo las eigenfrequencies, autofrecuencias frecuencias propias del instrumento. Las frecuencias propias no son toda la información porque uno también tiene que ver la forma modal para describir completamente un sonido que vibra, pero en el caso del violín, dado que la forma es más o menos siempre la misma, los modos normales son más o menos siempre lo mismo. Entonces uno estudia las frecuencias solamente. Y si se dan cuenta, diferentes formas tienen respuestas vibracionales parecidas. Es como la pregunta esa, ¿puede uno escuchar la forma del tambor? No, porque el problema no está definido. Muchos sonidos o muchas formas de vibrar se pueden obtener con diferentes formas geométricas. Si uno le suma la variación del material, se pone aún más complicado el asunto. Por lo que, volviendo al tema de la definición de la forma del violín, es un juego entre el material, el diseño y lo que quiere obtener el luthier que lo hace. Disculpa, en ese sentido podría ser cuadrado, por ejemplo, dándole lugar. Sería una forma muy fea. Pero No solo sería fea, sino que eso. la distribución de modos sería súper fome, porque son todos armónicos nomás. Entonces sonaría re mal. Sí. Lo que logramos, ese fue como el primer año de investigación, fue tener un conjunto de números que uno los puede convertir en un violín. P son los parámetros geométricos, por punto. T son las thickness, el espesor de las tapas. M son los parámetros del material. Y en principio uno podría agarrar un palo, ponerlo en la CNC y hacer el instrumento. No es tan fácil. No es tan directo, bueno, por lo menos para mí que no soy experto en hacer cosas con CNC, agarrar un palo y convertirlo en un instrumento. Pero ahí está el problema del material. Un árbol,
no sé si lamentablemente o afortunadamente, es un objeto natural que se relaciona con el ambiente. El árbol que crece mirando al norte no es el mismo que crece mirando al sur. La madera del árbol que está mirando al norte y le llega viento y luz, no es la misma que la que está en la parte sur. No es lo mismo cortar el árbol aquí, donde tiene mucha presión porque soporta todo, que cortarlo más arriba. Entonces, las variaciones en las propiedades mecánicas del material entre una pieza de madera y la otra son súper grandes. Y cuando uno trata de hacer el mismo instrumento dos veces, aunque la geometría sea igual, el método de construcción sea igual, estas variaciones inevitables del material como un material natural van a hacer que el instrumento suene distinto. Por lo que hace extremadamente difícil hacer experimentos científicos en instrumentos musicales. A mí me recuerda como el Hidden Variable Theory de Quantum Mechanics. Hay algo que no podemos medir, que es como este material, que cada vez que hacemos un experimento, cada vez que hago un instrumento me sale distinto. Variables ocultas, ¿no? Variables ocultas, exactamente. No son tan ocultas, solo que son muchas. En un material ortotópico son 9 constantes elásticas, ¿sí? Sí, 9 constantes elásticas, que uno asume que son homogéneas en el pedazo. Aún bien inciso, la aproximación de homogeneidad se mantiene bien, pero hace muy difícil calcular, ¿sí? ¿Hay algún intento de hacer materiales sintéticos que uno sí puede garantizar que son absolutamente Sí, muchos. homogéneos y llegar a una calidad media No. buena? ¿No funciona? No. Y un problema es que la relación entre la forma y el material está muy interrelacionado. Entonces, si cambio el material mucho, tengo que cambiar la forma mucho. Y lo que hace la gente en estos momentos es agarran un scan de un violín de madera y lo hacen con 3D printing o con carbon fiber, pero las formas son distintas, las formas son iguales, el material es distinto, suenan completamente diferentes. Voy a llegar a eso. Como parte técnica, que la pueden ver en el artículo, es si uno hace las simulaciones computacionales de estas tapas y uno lo mete en una red neuronal, la red neuronal predice cuáles son las frecuencias de los modos del instrumento. Y para simples casos, de hecho, un regresor lineal también funciona. O sea, si una placa cuadrada, uno puede hacer un regresor lineal fácilmente. El resultado no está interesante, pero como que abrió la puerta a decir que podemos usar inteligencia artificial en craftsmanship o industrias tradicionales italianas y la gente lo ama. Siempre me llegan mails preguntando como, oye, ¿qué onda con esto? Bla, bla, bla. Es súper entretenido, ¿sí? ¿No les ha pasado como la reacción contraria del gremio de los luthieres, que en realidad, claro, tienen una tradición que si se nos remontamos al Renacimiento y después llega alguien y dice, ¿saben qué? Esto lo podemos hacer con un computador, así que ustedes no... Aquí se gastan 10 años aprendiendo, ¿no? Trabajamos con 10 luthieres en un proyecto y cuando salió este artículo, salió la noticia en Italia y bla, bla, bla. Mandaron una carta al alcalde alegando por nuestra investigación, que no era seria, que asumía lo que quería demostrar y que, aunque ellos no eran científicos, ellos sabían que la investigación era una mierda. Ese fue como el espíritu de los luthieres italianos. No era siciliano. No, eran cremoneses, del norte. No, fue súper difícil. De hecho, no trabajo con un luthier en Cremona que es brasilero, Gaia, que voy a mostrarlo al final, y con un luthier en Estados Unidos, Nueva York, que son los un poco más abiertos. En Italia es imposible, porque creen que queremos robar la pega. O sea. Quizá me meto en otra cosa, pero
tengo entendido que hay gente que por el lado de los materiales, por el lado de la madera, ha investigado cómo hacer que la madera se parezca a la madera que creció en la pequeña glaciación, que supuestamente le dio la densidad correcta, Sí, usando hongos, Sí. y creo que ahí también ha habido pelea porque la gente no quiere que traten la madera, que hay que ir a buscarla, digamos, con un palito al bosque, ¿no? Pegándola no, la madera la tratan, o sea, seguramente hay pelea en cualquier cosa científica que se haga sobre lutería. Uno publica un paper o lo que sea y alguien va a alegar, porque son una manga de... Esto está grabado. No sé, tengo en YouTube estas declaraciones, no me interesa, voy a Francia. Espera, para volver al tema. El material... Sí, es una... Como la conclusión de aquí es que el material y la forma importan. Es mucho más fácil modificar la forma que modificar el material. Eso. Pero sí, modificar el material, y ahí está la guitarra. Eso. Esa es una forma, porque cuando le ponís hongo a algo, ya vimos The Last of Us, pueden pasar cosas raras. Si la sigo Yito, no sé si si la sigo Yito, podéis controlar mejor el material. La densidad promedio, sí. O sea, de hecho podéis controlar mejor la respuesta vibracional. Y eso es como lo que me interesa. Ok, por cuestiones de tiempo voy a saltarme un poco... Pero una pregunta respecto a esto sería la tapa de una guitarra. Sí, esa es la tapa de una guitarra y el fondo y los lados de un violín. La idea se puede aplicar a todas partes de la guitarra, pero ¿Es que la guitarra va a tener hoyos? no hay para qué hacerlos completos. Entonces, uno puede dejar un poquitito... Un relieve. Sí, exactamente. Y tenemos los experimentos, pero era la CNC que teníamos aquí en el Fab Lab de la Chile no era muy precisa en el eje Z, por lo tanto era mejor hacer los hoyos pasantes que tratar de dejar un espesor constante en la plancha. Pero funciona de ambas maneras. ¿Ve? Maneras, no maneras. Ok, volviendo al tema de lo que les decía, que dos violines pueden sonar igual, aunque sean muy distintos. Estos son dos ejemplos del dataset, los violines que están vibracionalmente más cercanos y tienen la mayor distancia en los parámetros. Si se dan cuenta, el de outline negro es más grueso, el espesor de la plata de la plancha es más ancho en la parte superior, mientras que el rojo, que es más delgado en el espesor. La plancha es más delgada en los efforts. Y lo que dice es que dos violines distintos pueden vibrar igual, asocia vibrar con sonar igual, siendo diferentes. Cuando el violín esté armado, el primer modo de resonancia de una caja armónica es el Helmholtz Resonator, que depende del volumen del instrumento. Por lo tanto, uno esperaría que haya variaciones si uno cambia el outline, si cambia el volumen mucho. Por lo tanto, estudiar la placa y estudiar el violín entero no es lo mismo, es solamente computacionalmente más fácil, por eso lo hicimos. Pero los resultados O sea, lo que estás diciendo es que la función que escribiste al principio no es una función inyectiva a las variables. Exacto. Y la función que quiero escribir es esencialmente el precio, la calidad del instrumento. Quiero aprender cómo hacer el instrumento bueno. Que ahí es todo un tema, porque el precio del instrumento determina cómo la gente describe que suena el instrumento. Es como placebo perceptual con cuática. Si te dicen que un violín de Stradivari, increíble, bellísimo. Pero si te dicen que no, este es uno moderno, aunque sea uno antiguo, no suena muy bien, le faltan bajos. Se puede hacer un experimento doble ciego, ¿no? Sí, hacen. Ponen la cortina como en una audición y la gente toca atrás y nadie sabe quién es. Y los resultados son Random. random. Sí. Es súper difícil. ¿Hay algún parámetro? Porque aquí prácticamente cambiar forma de violín para ver, como dice, calidad de sonido. No he dicho calidad.
calidad de violín. entonces. He dicho respuesta vibracional, porque la relación entre la calidad y la forma en que vibra no está establecida. Voy a mostrar un plot de eso. Pero si uno cambia la forma, cambia el violinista, el cómo tiene que tocar. El Sí. violinista profesional Sí. se sentiría. Sí. Y hay algo como algún parámetro, cómo lo puede cuantificar, que no, la no comodidad de. Claro. Con mi proyecto próximo a hacer tracking de músicos. Y porque le preguntáis, o sea, ejemplo personal, por años me compré zapatos que eran 2 tallas más chicas de lo que mi pata es. Porque uno no sabe lo que está sintiendo. Entonces es muy difícil hacer experimentos con respuestas subjetivas. Yo creo que la opción es medir cómo se mueve, cómo siente, si fluye el músico. Tensión muscular. Claro, la tensión muscular, el EEG, el EMG, todo eso. Pero es complicado. Agregar el músico es complicado. Ok, voy a saltarme esto. Bueno, no, lo voy a decir un poquito. Esta es la variación de la mean frequency, que es como el spectral centroid del instrumento, que está. Hay estudios que muestran que está asociado con el timbre del instrumento, por eso lo medimos, y la desviación es cuánto se mueve el spectral centroid cuando varío diferentes cosas, el outline, el arching, thickness or material. Fijémonos en el outline y el arching. Una distribución mucho más puntiaguda significa que varío mucho el arching, pero no pasa nada. Mientras que si varío el outline, la distribución de frecuencia va a ser mucho más grande. Por lo tanto, mover la forma del instrumento tiene un poder constructivo mayor que variar el arching. Eso fue interesante, es interesante para los luthieres, pero ¿Qué es el PDF? ¿La Ah. variable? PDF. Probability probability density density function. function. Y cuando haces la excitación del computador, del instrumento, para ver los modos, ¿cuál es la assumption ahí de qué estás variando? Porque, por ejemplo, ahí llegas hasta 350 mil frequency, parece ser que no tiene, a lo que yo entiendo, como que no hay notas a esa frecuencia, ¿no? O no, en verdad no entiendo el gráfico, tal vez, pero. Eso, o sea, el mean frequency es un poco raro porque depende de cuántas tomáis. Entonces, en este caso eran 50, pero es un. Cuando estudié las, no sé, 50 primeras eigenfrequencies y tomé los PCA a ver cómo variaba. Y el primer descriptor, el primer PCA es el promedio, entonces por eso propio el promedio. Pero puedes tomar el primer modo, que sí es como entendible en términos físicos, porque la primera resonancia te dice dónde va a sonar la primera nota. En el instrumento entero es en como 300 Hz. Y ahí eso es como si estuviera tocando una cuerda al aire o algo así. Porque ¿cómo lo transforma? Voy a llegar a eso. Ya, perfecto. Sí, voy a llegar a eso. Ok, voy a saltar esto. Esto es re chico, que es, si uno tiene una función en el computador, uno puede hacer optimizaciones. Entonces, uno de los estudios que hacemos es si varío una cosa, si varío la masa, la densidad de la placa, ¿cuánto tengo que cambiar las otras variables para obtener la misma respuesta? Y aquí están los parámetros que cambio, el material, thickness, arching, outline, y los parámetros que optimizo. Outline, arching, thickness, material. La diagonal es siempre 0 porque si cambio uno, el algoritmo encuentra the way back y no cambia. Y el error es en el error porcentual de las eigenfrequencies, partiendo por 10%. O sea, cuando uno cambia el outline, trata de optimizar el arching, el error se mantiene en 9%. Mientras que al revés, si cambio el arching y trato de optimizar el outline, el error es 0,17%. O sea, puedo compensar
variaciones en un dominio con cambios en otro dominio. Y el outline es el mejor para hacer eso. Por lo que esta era como la conclusión sexy, que si uno quiere copiar a Stradivarius, tiene que hacer un violín diferente de Stradivarius. Porque si uno copia la forma y el material es distinto, porque 300 años de... Hay luthieres que compran madera de 300 años y son completamente distintos. Otro palo. Si uno usa maderas de ahora, no va a sonar como un Strad. Ok, ya. Hay esta como creencia en el área de que la frecuencia y la amplitud de la primera resonancia del cuerpo entero correlaciona con la calidad del instrumento. Esto es un experimento de mi jefa ahora en la Sorbonne. Y porque hacen, ¿cuánto eran? 17 violines. 17 violines creo que es el total del experimento. De poco, 17. Y ponen violines malos, chinos, y violines buenos, históricos italianos, y se dan cuenta que la primera frecuencia, 0, están separados. Entonces, todo el mundo dice, la amplitud de A0 es el primer modo que se ve ahí, a los 240 Hz, que es el breathing mode del instrumento, determina la calidad del instrumento. Pero después uno ve cómo se mueve, que esa es la radiación arriba, y abajo es la admittance, que es la velocidad del cuerpo, están iguales. Es súper poco conclusivo para mí, con 17 instrumentos, decir que hay una correlación entre calidad y vibración o frecuencia espectral. Lo que no quiere decir que sea imposible, sino que hay que hacer los experimentos bien. Y hacerlos con instrumentos de madera es un cacho, porque cambia la humedad del aire, cambia la masa del instrumento, cambia la stiffness del instrumento, cambia todo. Entonces, para eso estamos trabajando con sintetizar sonido, que es creemos que una mejor manera de entender cuáles son las implicancias en la calidad del instrumento de los parámetros físicos de este. Me voy a saltar también esto para llegar ok, no. Estos son los diferentes violines y son la preferencia, el valor de P, cuántas veces es preferido el instrumento por las diferentes personas. Y si se dan cuenta, en la zona media, las barras de error están todas overlap, sobrepuestas, y claramente entre el más caro, que es el de un Stradivari, y el chino, se nota la diferencia, pero entre medio es súper personal. Hay gente que le gusta un instrumento, hay gente que le gusta otra. Por razones del mercado, Stradivari se volvió un instrumento caro que todos querían comprar. Ahora valen $20 millones. Por lo tanto, decir que son malos o tratar de hacer investigación sobre ellos es súper difícil, porque los intereses económicos, para mantener el mito de que son mágicos, es muy grande. O sea, un Strat vale 20 millones, un Sam Sigmuntovich, que es uno de los mejores luthieres del mundo ahora, vale 20.000. La diferencia es abismal. Ok. ¿Preguntas antes de pasar a guitarras? ¿Qué pasa con los armónicos? Porque la riqueza igual del instrumento se da en la variación de armónicos. Sí, ahí voy. Ya. Yo hace un tiempo leí que la resina o El barniz. el barniz también afectaba Sí. a la respuesta. ¿Ustedes han visto alguna posibilidad de ocuparlo como para manejar la respuesta del instrumento? No, todavía. No, todavía. Hemos hecho experimentos con el pretratamiento al violín, que es echarle unas soluciones alcalinas que cambian la celulosa, parece. Porque antiguamente los árboles venían por río desde el Val di Fiemme, en la parte norte, en las Alpes cerca de Bassano del Grappa, que es donde se inventó la grapa,
Y venían por el río, llegaban al Mediterráneo y subían por el río Po a Cremona. Y el violín, la madera siempre en agua, entonces cambia su química con este proceso. Y los luthieres tratan de imitar esto. ¿Alguna otra? Eran tres. Sí, te iba a preguntar respecto a los Stradivarius. O sea, ¿tú podrías dar algún criterio científico de por qué están considerados tan buenos? ¿Cuál es? No, Ok. En términos de construcción, hay una diferencia súper grande entre como lo que vino antes de Strat y lo que vino después de Strat. O sea, los italianos hacían a la rápida, así, muy pasionalmente el instrumento, mientras que Stradivari tenía una formación como arquitecto. Entonces es muy preciso, trabaja muy bien. Si lo ves por dentro, está mucho mejor hecho que que el alemán. Entonces como que subió la barra de calidad de los instrumentos. Y era reconocido en Europa por lo bueno que eran sus instrumentos, pero no era tan famoso cuando estaba vivo, porque su fama vino, él hacía instrumentos barrocos, que tenían un mango más chico y cuerdas de tripa. Cuando en el 1800 la colección de Stradivari pasó a Francia, se empezó a vender más en concertistas, que lo cambiaron, hicieron un mango más largo, cambiaron las cuerdas a metal, y ahí descubrieron que sonaba muy bien. ¿Y de Guarneri? Guarneri es más una familia, son antes que Stradivari. ¿No era alumno de No, eran dos familias distintas. Bueno, de hecho, Guarneri era una familia, Strat tuvo dos hijos, pero hicieron un poco de violín y después desaparecieron. El Guarneri es mucho más expresivo en su forma, como más emocional. Strat es como perfecto. No tengo foto, debería tener. Hay diferentes solistas, prefieren diferentes instrumentos. Preferencia personal. Ok, los armónicos. ¿Qué pasa cuando uno toca un La? El La tiene muchos armónicos porque la cuerda no es una cuerda ideal, es una cuerda física que tiene muchos modos. Y cada armónico aparece con un porcentaje de la energía del primero. Y cada armónico excita la guitarra en modos normales distintos. Por lo tanto, lo que uno en general más escucha es el primer modo, el bajo, que tiene más, cambia el volumen de aire en la caja, entonces se expande, proyecta más. Y dependiendo de la forma modal y la frecuencia que esto esté, cuando uno toca una nota, va a obtener el timbre del instrumento. Sí, perfecto. Este es un cello, una grabación de un cello. Cuando uno lo excita, como el cello es una cuerda frotada, es mucho más no lineal, por lo tanto tiene mucho más armónico. Si se dan cuenta, la fundamental está, estos son las primeras 4 cuerdas al aire, que es un Do, Sol, Re, La, en diferente orden, pero los armónicos llegan hasta los 10.000 Hz fácil, bastante presente. Por lo tanto, nuestra descripción modal del instrumento es un poco arbitraria, porque cuando suena el espectro completo. Por lo tanto, si volvemos a esta idea de que el primer modo determina de alguna forma la calidad del instrumento, es muy raro porque toco una nota, voy a estar tocando efectivamente los modos entre 100 Hz y 10.000 Hz. ¿Qué más? Los modos normales dependen de las condiciones de borde. O sea, sabemos eso como de física básica, que clamp y free boundary conditions son distintas.
y cuando uno pone una guata con un humano detrás, también cambia. Por eso se dice que la tapa de la guitarra es la que tiene más influencia, porque el fondo está damped, amortiguado por el humano que lo toca. Queremos hacer un paper con Caro, mi colega, que es el efecto de los botones de la camisa en la vibración de... A ver si ganamos un Ig Nobel por eso. ¿Qué más? El sonido uno lo tiende a representar como esta pressure wave en una dimensión, pero completamente no falso, pero reduccionista. El sonido es un campo tridimensional y nuestros oídos son tridimensionales y escuchamos y nos orientamos dependiendo de la dirección en que vengan los sonidos. Y está producido por un movimiento esencialmente en 2D, que es el movimiento de la guitarra acá. Se puede ver con láser, se pueden ver los modos, de hecho, y genera campos de presión en todo el ambiente. Entonces, ¿cómo estudiar la parte tridimensional? Es la cantidad de datos que son. Aquí creo donde la data science puede hacer muchas cosas. Ok. Este es un ejemplo de cómo se ve la radiación del instrumento cuando uno lo excita en el plano que está acá, en este caso horizontal, enfrente del bridge, el puente de la guitarra. Esta es una guitarra arch. Y si cambio la geometría, cambio la forma en que el instrumento proyecta a esa frecuencia dada. Por lo que va a cambiar cómo se escucha una vez que uno esté tocándolo. Igual mi idea era, no lo dije al principio, pero quería como hacer una conversación, y creo que ha sido eso, más que una presentación clásica científica. Lo que estamos haciendo ahora, y ya voy a, creo, terminar. De hecho, sí, voy a terminar con los metamateriales. Son metamateriales para el uso de instrumentos musicales, variaciones geométricas y generación de sonido, y optimización de colores, que son las barras, cómo hacer el barraje de un instrumento para que suene como otro, como un target. Metamateriales primero. Lo que les decía, los árboles varían mucho, eso es un estudio de la densidad y el módulo de Young en la dirección longitudinal para un montón de maderas para hacer guitarra. En Europa uno puede ir a un shop y comprar las maderas listas, lijadas, buen espesor. Y la dispersión es gigante, pero, o sea, para una misma densidad, variar entre 12 y 16 gigapascales es un cambio en el instrumento completo. Y lo que hicimos nosotros para tratar de compensar eso, que son metamateriales en placas delgadas de madera. Lo que encontramos fue que es bastante intuitivo al principio. ¿Quién tiene la guitarra? Si uno le quita material al instrumento, dependiendo de la geometría de los patrones y la orientación con respecto a las vetas, va a cambiar la rigidez de este. Es interesante porque en este caso, este ejemplo, cambiamos solamente la orientación, mantenemos el volumen que sacamos constante, pero el cambio en stiffness entre una forma y la otra es gigante. Y esta placa la dejé en el sol hace 6 meses más o menos, y se secó. Es la misma madera por los dos lados, pero la curvatura es completamente distinta, porque
la stiffness radial en esta es muy baja, mientras que en esta se mantiene. Entonces, yo empiezo con la madera acá, en este punto. Haciendo el hoyito puedo obtener un área de stiffness, por lo que puedo determinar como yo quiera cuál va a ser la madera. Y uno podría homogeneizar diferentes placas para hacer un mismo instrumento, lo que llevaría a hacer experimentos más fácilmente. O caso B, si uno tiene un instrumento bueno y caro que quiere copiar, puede con esto copiar no solo la geometría, sino también las características del material de la madera con que está hecho el instrumento. Este trabajo con Caro, Carolina Espinosa, Emil fue su tesis de magíster, y Claudio Carreño, que fue el que hizo los olivos. Todos en la chica. Ok. Idealmente lo que queremos hacer es construir estos instrumentos, pero tenemos un experimento, nos tomó 6 meses hacer 2 tapas, por el tiempo que requiere la madera en relajar cuando uno le cambia de ambiente, para estar seguro que funciona. Así que hicimos experimentos de cómo suena la guitarra para diferentes metamateriales, usando una técnica de sintetización artificial, en que uno le da la respuesta modal del instrumento, de las simulaciones, y un colega toma el pickup de una guitarra eléctrica y hace la convolución entre la simulación del material y el pickup para generar el sonido. Voy a saltarlo. Y suenan distintos. Es el top sólido. El con hoyos longitudinales. Y el con hoyos radiales. O sea, los sonidos son claramente distintos. O sea, no sé si ustedes lo oyen, pero es muy difícil decir cuál es mejor que el otro. A mí me gusta el longitudinal porque se da respuesta, porque es igual de liviano, pero es más denso, por lo tanto tiene un coeficiente de radiación mayor. Que uno espera que sea mejor, pero no sé si tienen favorito ustedes. Uno, dos, tres. El 2. Sí, el orden depende del orden en que los pongáis, depende de qué estéis tocando, porque esta es una guitarra clásica, por lo tanto es un acorde abierto, un acorde de mi menor a acá, sin cejilla. Si fuera jazz, hay que tocar distintas cosas. Uno querría como un acorde mayor 13, novena, algo raro. O punteo, no sé, porque depende también del tiempo de ataque, es muy importante en el timbre que uno percibe. Bueno, lo entretenido de esto es que tenemos el computador, hacemos un sitio de sonido y vemos los cambios en el sonido que generan los cambios paramétricos en el diseño. ¿Sí? ¿Cómo controlaron eso en el factor de síntesis? Porque la tocada, no sé, la tocada de un artista siempre va a tener un ataque, un release, un sustain súper marcado, lo mismo con el decay. Y al hacer la síntesis, también eso afecta en la forma en la que el computador lee la tocada del artista. O sea, usamos la misma tocada para los 3 casos. Ah, ya, pero solo una tocada. Solo una tocada,
y hacemos diferentes cuerpos virtuales para cada uno de esos. Y el tema del pickup, porque el pickup de una guitarra igual es inducido por campo electromagnético. Sí, Entonces, ¿cómo controlaron bien eso? no sé. En un artículo de Mark Rao, está en Yasa el año pasado. Él hace la magia. Cuando nosotros le pasamos la simulación, le pasamos esto, que es el plot de sound pressure level con la frecuencia, y él nos entrega el sonido. Y cuando llegó el sonido fue como, no, sí, ¿qué magia es esto? Porque, no sé, llevamos 2 años haciendo experimentos y viendo resultados numéricos así, y de repente un día escucháis la música y es como, wow. Sí, porque igual es como aplicable ya en el mundo de música, de producción. Las librerías que hay de guitarra son puros samples de personas que han tocado algo. En Sí. cambio, acá uno ya parte de... No es partir de algo que ya está tocado, sino es partir de algo que es digitalmente hecho, que igual puede dar otro grado de libertad, artísticamente. Por Sí, sí, sí. No, es súper interesante el trabajo de Mark. Y él trabaja en el Corma, en Stanford, que hacen un montón de estos instrumentos digitales. Así que creo que lo que él quiere hacer es ir en esa dirección. Entregar instrumentos digitales, físicos. Sí, que el mundo de instrumentos digitales como otra perspectiva de abordar. Está como bien interesante. Bueno, y lo interesante de esto es que, si se dan cuenta, aquí estoy cambiando las tapas armónicas. Los modos, el primer modo, por ejemplo, está en la misma posición, cambia un poco la amplitud, pero lo más arriba que sube en frecuencia el cambio es mayor. Entonces, todo eso se escucha. Sí, que una hora. Voy a saltar esto por tiempo, lo siento. Esta foto es bonita, es los mismos metamateriales, ahora les cambiamos el tamaño y medimos el fomises stress en la superficie, cuando uno pone la tensión de la cuerda en el puente, que es el rectángulo que está ahí. La cuerda mueve tangencialmente la tapa, entonces se hunde en un lado y se levanta en el otro. Y, surprise, surprise, entre más grande el hoyito, que se ve en la parte de arriba, el P es el porcentaje entre el hoyo máximo y el hoyo más chico, es más frágil el instrumento. Pero eso lo puede compensar uno cambiando el barraje del instrumento. De hecho, poniendo 1 milímetro más en la barra de al medio, en términos de masa, logramos hacer un 10% más liviana la guitarra, la tapa de la guitarra, y obteníamos el mismo desplazamiento y el mismo fomises stress que la tapa sólida. Ok. Voy a saltar y voy a llegar al resultado de esto. Es la misma idea que mostré la matriz con los violines, en que varío algo y compenso con otra cosa. En este caso los dos tops son geométricamente iguales, o eran geométricamente iguales, con la misma densidad de la madera, pero variaban en stiffness. Variaban un 10%. Y el top original, el top 1, tenía todas las barras armónicas a 3 milímetros, si no mal. No tengo la altura. Bueno, digamos que era a 4 milímetros, la original. Para compensar por la variación en la densidad, tuvimos que cambiar las barras armónicas, subirlas al centro y bajarlas a los lados. Y eso lo hace el computador, optimiza los parámetros solo. Y uno empieza con el top 1, que es la línea azul, ese es nuestro target, y el top 2 inicial, que eran geométricamente iguales, pero tenían materiales distintos, completamente diferente la respuesta en frecuencia. Uno hace la optimización en el computador, uno talla las medidas que el computador te dice en la madera y obtiene la línea verde, que son, en términos experimentales, prácticamente iguales. Ese lo submitimos en septiembre del año pasado
No sé si el editor se murió o se enfermó, pero todavía estamos esperando. Llegaron de vuelta los comentarios del referee del segundo en diciembre y todavía no tenemos respuesta. No sabemos qué pasa. 6 meses un paper sobre el tiempo. Pero mostramos experimentalmente que todas las simulaciones que hemos hecho en estos 2 años, cuando uno las pasa al experimento, si tiene cuidado y mantiene la humedad y hace las cosas bien, funciona. ¿Qué pasa en las frecuencias superiores a 500 Hz? Como son experimentos, bueno, de hecho funciona bien, pero el problema es que esto es experimental modal análisis, que es un láser que va punto por punto midiendo el movimiento de la tapa. El número de puntos es directamente proporcional a la frecuencia, por lo tanto nosotros llegamos a 1000 y el spacing es como 1 centímetro. Si quisiéramos llegar a frecuencias más altas tendríamos que ir a... y ya el experimento se vuelve infinitamente tan consciente. Por eso nos fijamos solamente en la... Pero sonoramente tiene similitud. Sí. De hecho, cuando las hacía tap, al principio sonaba muy distinto, era de hecho 1,5 tonos de diferencia. Y después tocaba las dos y eran, wow, son... Y hacer la comparación con alguna técnica de ecualización, o hacer match de un EQ y ver qué frecuencias faltan, qué frecuencias sobran. No sé, no cacho. Conversemos después. Yeah. Ok. Final slide. Esto es un archtop guitar, pero es la misma idea. Hacemos variaciones geométricas y variaciones de material en 2 direcciones, densidad y stiffness, que son las variables más importantes, como sabe, del instrumento. La variación geométrica, hacerlo más delgado, más ancho, si se dan cuenta, la referencia siempre es el mismo y hago un delgado grueso, delgado, denso y liviano, o suave y rígido. Fijémonos en el modo que están como 450. Las 3 variaciones son más o menos equivalentes, en términos de frecuencia por lo menos. Mueven el pic para un lado o para otro. Por lo tanto, y de nuevo, como la conclusión es, si quiero reproducir un instrumento, no puedo solamente mirar la forma, también tengo que mirar el material. Y no a una variable, a todas las variables del material, para poder obtener lo que yo quiero. Okay. Dejo primero agradecer al equipo, que son la Caro, Emir y Matías, que trabajan en metamaterial. En los violines David Salvi y Daniel Baeza. David es ahora PhD student del Polimi, el técnico de Milano. Daniel es mi ex jefe aquí en Chile. Y las guitarras son con Alex Brauchler en Stuttgart. Pongo Caro, que es la única PhD, porque es la única profe con que trabajamos. Caro es en música y profe de física. No, profe de sonido y postdoc en física. Y creo que la forma de hacer transdisciplinaridad, salirse del box, out of the box, requiere que juventud, no institucionalizar la pega. Que implica también que tuve que pagar un paper de mi bolsillo para publicarlo, pero porque si no tengo que meter a mis jefes que no hacen nada, porque solamente ponen la plata y nada. Los dejo con un... También quedó grabado eso. Sí. Está en español, así que no lo van a escuchar. Este es el trabajo que hacemos con Gaian, que es diferentes modelos de puentes armónicos, o sea, de puentes de cello, y los modos normales que bailan.
convenciera que podría ser un estudio bastante similar a estudiar parlantes, porque en particular en el caso de los parlantes, que es una industria súper sofisticada, tiene ciertos parámetros de calidad que no solamente son respuesta a frecuencia, distorsión total armónica, para poder caracterizar y decidir eso, porque tú sabes que eso, incluso hoy día, es una guerra tecnológica. Escuchar un parlante incluso de los norteamericanos, uno sabe que hay solamente ciertas marcas. Y uno podría tener los parámetros y quizás podría replicar eso para ver en qué incide la forma, el tipo de material. Sí, totalmente. Y además tiene el gran beneficio que tú tienes parámetros que puedes caracterizar. Y bueno, y es una industria que tiene mucho dinamismo, incluso del económico. Sí. El problema es hacer experimentos con instrumentos es hacer 2 veces el mismo instrumento y va a sonar distinto. Entonces, uno nunca sabe, o sea, se puede saber si uno va a hacer el experimento bien, pero es muy time consuming y la gente todavía no lo hace. Queremos hacerlo ahora. Sí, porque, o sea, los luthieres y los científicos, mi jefa próxima entre ellos, hacen, ok, vamos a cambiar el espesor de la tapa y escuchar cómo suena. Pero la madera también cambia. Entonces, uno cambia una cosa, pero si no controla todas las demás, no puede sacar ninguna conclusión. Entonces, la dificultad técnica es cómo hacer experimentos reproducibles. En la última diapositiva, creo, mostraste cambio en densidad y en rigidez. Si mal no recuerdo. Sí, Eso hace que cambie la impedancia mecánica de los datos. sí. ¿Hay algún parámetro que mantenga la adaptación de impedancia en la guitarra para que se propague la energía a partir desde la cuerda inicial? ¿O eso no, el matching en ese sentido no se hace? Sí, o sea, podéis medir también la relación entre densidad y stiffness, por ejemplo. Esa es tu pregunta. Entonces, si cambian mucho los parámetros, se pierde la adaptación, entonces la energía que tú utilizas cuando tú pulsas la cuerda no se propaga a la caja. Sí. O sea, este es falso porque cambió la densidad y el stiffness independiente, pero pedazos de madera están como correlacionadas y no cambian tanto. Pero como experimentalmente, si te das cuenta, puedes poner siempre puedes encontrar un valor de cualquier densidad más o menos para una cierta stiffness y cualquier stiffness para una cierta densidad en un rango. Por eso los desacoplos. Por ejemplo, para poder medir la guitarra, lo que importa que la afinen exactamente igual a todos, igual va a sonar distinto. Sí. O sea, la afinación lo único que te da es una excitación igual para todos, en términos de tensión, si usas las mismas cuerdas. El tema de las cuerdas también es todo otro mundo, porque tiene lo mismo. Sí. Como parámetro, mencionaste varias veces el peso de la guitarra, pero me parece como guitarrista, cuando uno toca guitarra acústica, ¿no? No es tan importante porque estáis sentados principalmente. Sí. Pero para el violín sí, para el violín el peso de tú tenés que seguir 7 horas diarias manteniendo una postura impecable con una cuestión, y ahí sí que unos pocos gramos hacen una gran diferencia. ¿También se considera como el peso del violín? O sea, la densidad, sí, el peso es importante. El peso en el arco, de hecho, y la distribución del peso en el arco también es nothing short of Harry Potter y la varita mágica, porque es un palo con un perfil geométrico y si se lo da a un músico profesional, va a escuchar la diferencia. A veces el cambio es mayor que
al cambiar un arco que al cambiar un violín. Mencionabas que el tema del material era súper importante, sobre todo en la parte de los violines, y que era súper difícil estudiarlo, porque era un problema ultra degenerado. No hay ningún estudio o alguna forma de trabajar el material como tal, no he hecho violín todavía, y medir propiedades intensivas, porosidad o cosas por el estilo, que te puedan dar una idea de cómo varía el sonido, modo vibracional del violín con cierto tipo de material y que dejen, o sea, tener alguna idea de las variables más. O sea, tú agarráis un pedazo de madera, podéis medir la densidad, stiffness y módulo de Young en todas las dimensiones. Y eso te va a dar una idea de cómo va a vibrar. El problema es que no podías hacer, cuando tenías otro pedazo de madera, va a ser distinto. Ah, ya, no, pero por eso no, es imposible como utilizar con este tipo de. No es imposible, pero es time consuming hacer el match y keep track de todo. Para el ejemplo de los racing acá, cada bracing eran todos de la misma dimensión, pero pesaban distinto. Así que los ordené por peso y los puse en el mismo orden las dos guitarras, intercaladamente, para que la distribución de pesos fuera igual. Nadie como guitarra de producción va a hacer eso, pero era necesario para reproducir para tener un experimento reproducible. Algo que quizás me parece igual tan importante como todo de la calidad del sonido es también el precio, porque ¿qué tanto compensa tener un instrumento que se parece tanto a uno de hace 200 años, cuando te va a costar unos $50,000 o algo así, cuando puedes tener algo muy similar, incluso con un instrumento digital de $3,000? Entonces, entiendo que es para conciertos y que es para tocarlo en vivo, entonces la calidad del sonido es muy importante. Pero, ¿qué tanto costaría uno de estos instrumentos? Bueno, sé que todavía no he llegado a ese punto. No sé, pero mi idea es un 1% del precio de un Strat por instrumento. $1,000, $2,000. No, más de 2.000. Sí, creo que 10.000, sí, con el timbre Scientifically Approved. Claro. Pero soy físico, no soy negociante. Entonces, Bueno, yo creo que ya sí, ya. nos alargamos bastante del seminario porque estuvo muy entretenido, y agradecer de nuevo a Seba por venir a darnos esta charla. Los que se quieran acercar a hacerle preguntas mientras nosotros ordenamos, y si tenemos alguna